La palabra de Dios dice allí en Lucas: tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Gracias, Clarita. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos ofendes a nosotros. Él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. A la verdad, ellos los mataron, pero vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, como murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se los impidisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Sobre todo, Señor, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Señor, haz de este siervo, Padre, entendido a tu palabra, que sea como esa saeta, Señor, que tiene un objetivo, Señor, que tiene un blanco, y que ese objetivo sea nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento. Pon en mí, Señor, palabra entendida, palabra fresca, que, Padre, que confronte, que consuele y que traiga misericordia, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a entrar a esta etapa de predicaciones con un objetivo. Y a mí me tocó
esta palabra, una nueva comida en la casa del fariseo. Y analizando un poco lo que dice la Escritura y profundizando, hizo una catarsis en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de estudiar la palabra, en la manera de conducirme, porque vemos que Jesús le hacen una invitación. Le hacen una invitación a comer. ¿En la casa de quién? De un fariseo. Y analizando lo que veíamos la semana pasada, que qué significa comer o estar en la mesa, y ya lo comentaba el pastor José Nir Carmona, y me traía a la mente las vivencias que tenemos, por ejemplo, con los chicos. Porque cada vez que nos reunimos, hacemos la mesa, compartimos el alimento, pero algo muy importante, compartimos la vida. Y aparte de compartir la vida, nos podemos entender y nos podemos conocer. O sea que una invitación, analizando cuando nos invitan a comer, es compartir tu casa, tu techo, los alimentos, pero también a que nos conozcan realmente cómo somos. Y básicamente la invitación que le hacen los fariseos trataba de entender que el fariseo lo invitó en buena onda, no para juzgar sus hábitos, no para juzgar a lo mejor su manera de predicar, sino le hace una invitación porque querían compartir tiempo con él. Pero algo muy importante que empieza a suceder cuando lo invitan, la mesa es un lugar formativo. Allí es donde enseñamos valores, actitudes, y es donde mostramos la fe. Jesús acepta comer en casa de un fariseo, una casa religiosa, pero no transformada. Jesús quiere sentarse a nuestras mesas para cambiar lo de adentro de nosotros, lo profundo, lo que no se ve. Sí, nuestras raíces. Y me llama aquí la atención porque la Escritura dice ahí en el versículo 38, si no mal recuerdo, el fariseo, cuando lo vio, ¿qué pasó? Se extrañó. Se extrañó, ¿por qué? Porque no se lavó las manos. Y yo trataba de profundizar qué significado tenía lavarse las manos, si era un dogma que se tenía que hacer, que lo marcaba la ley, si era algo que lo tenía que hacer el rabino, el maestro, y la verdad que era pura tradición del pueblo de Dios. No había ningún problema si te sentabas a la mesa y no te lavabas las manos. Sí, pero para los escribas, sí, para los fariseos era importante. Y eso es lo que me llama la atención. Permítanme, se me movió aquí. Que si Jesús está consciente de que no entra a un templo, entra a una casa común y corriente. La fe cristiana se vive, y si algo he aprendido, que nuestra devoción, nuestra fe, por así decirlo, nuestros cimientos, de alguna manera se viven en casa. No basta con imitar a Jesús en el culto, debemos invitarlo a la vida diaria de la familia. Y es aquí donde viene lo extraordinario de la enseñanza, porque de una comida, de una invitación, Jesús les da una enseñanza. Aquí hay algo muy importante. Los fariseos, ¿quiénes eran? Vamos a ver el entorno en el cual Jesús o sucede esta invitación. ¿Sí? ¿Era una persona cualquiera? ¿Quiénes eran?
No, no tantos. ¿Quiénes? Eran maestros de la ley. Eso quiere decir que eran personas, ¿qué? Importantes. Eran las personas encargadas de ¿qué? De enseñarles al pueblo la palabra de Dios, los fundamentos. Eso quiere decir que no eran personas comunes y corrientes, que entendían. Voy a cerrar eso porque si no me pierdo. Eran personas que se encargaban de llevar las buenas nuevas, de traer fundamento, de enseñarles. ¿Sí? Pero analizando el relato bíblico, ¿sí? Suceden varias cosas muy importantes. El fariseo se ofende porque no se lava las manos, pero Jesús le da una enseñanza. Le dice en el versículo 38, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpias lo de afuera, ¿de qué? Del vaso y del plato. ¿Sí? Y más adelante, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De rapacidad y de maldad. Me sorprende la respuesta. Él entendía que lo importante de enseñar, lo importante de plasmar, no era lo que aparentemente ellos hacían, ¿sí? Porque ¿cómo eran los escribas y fariseos? Ya nos lo decía el pastor José Luis Carmona la semana pasada. Se servía, ¿qué? Se sabía la ley. ¿Eran buenos ejemplos? Al momento de diezmar, ¿eran buenos ejemplos? ¿Eran exagerados? ¿Sí? ¿Eran los primeros que estaban en el muro de los lamentos y gritaban para que los oyeran? Sí. ¿Pero qué se les olvidaba? ¿Qué se les olvidaba a estos personajes? Lo de adentro, lo que ministra, lo que lleva fruto. ¿Sí? Y le responde de esta manera, se les olvida, versículo 38, estábamos ahí, ¿verdad? 39, perdón, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro están llenos de rapacidad y de maldad. Les dice necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será ¿qué? Limpio. Se les olvidó el fundamento. ¿Por qué lo hacían? Ellos lo hacían ¿para qué? Para quedar bien. Para que el hermano José Luis dijera, Carlos está aquí temprano. Y ni es mentira, llego tarde siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos esta invitación por parte de ellos. Posteriormente, versículo 42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y más adelante vienen los ayes. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Saben qué significa un ayes? Un ay. Me di la tarea de... ¿Lo dijiste tú, Vero? ¿Quién lo dijo? ¿Qué es, hermana? Es una sentencia. Aquí lo tengo. El significado profundo del ayes es la palabra griega que se traduce ¿no es un insulto?
ni una mera amenaza, ¿sí? Tiene tres dimensiones simultáneas. Demuestra dolor, advertencia y veredicto. El ay que pronuncia Jesús, ¿sí? Va ligado a al tiempo de los profetas, cuando traía algo condenatorio, cuando traía un problema, una advertencia, ¿sí? Donde significaba que iba a venir un mover por parte de Dios, ¿sí? El veredicto anuncia consecuencias. Jesús actúa no para traer polémica, no para traer disencimiento, no sé si está bien dicho la palabra, ¿sí? En la mesa, más bien lo usa como algo profético para ellos, para esa casa, porque se estaban olvidando de los viejos rudimientos, de la palabra concreta, de la palabra precisa, de la palabra llena con amor, de te enseño, ¿sabes qué? Estás mal, pero mira, esto es lo que dice la Escritura. Los fariseos y saduceos ocupaban esto para traerle cargas al pueblo, para mostrar un cielo inalcanzable, un cielo que tenías que estar constantemente en hacer obras buenas para ganártelo. Tengo que diezmar. Eran muy minuciosos, que hasta dice la Escritura que contaban las semillas y daban lo justo. Eso era lo que enseñaban, ¿sí? Los ayes en Lucas, ¿sí? Dan estructura y fundamento a lo que les va a enseñar. Versículo 42 al 44. Hay por la inversión de prioridades, diezmáis la menta y pasáis por alto la justicia y el amor. Se les estaba olvidando ese fundamento tan importante. El problema no es la observancia, sino la jerarquía moral. Si estos cuates, que eran los buenos en su tiempo y diezmaban de tal manera que contaban cada una de las semillas y cada una de las hortalizas, ¿qué carga, imagina, le daba al pueblo? Imagínate qué carga, qué ejemplo les estaban dando. Esto revela una espiritualidad precisa pero inalcanzable. El segundo ay, que se encuentra en el versículo 43, amáis los primeros asientos, ¿sí? Eso para ellos les daba una profundidad sociológica. En el mundo antiguo, el honor era capital social. El liderazgo religioso podía convertirse en una vía de prestigio. Eran las primeras personas que estaban en las primeras bancas de las sinagogas. Y profundidad simbólica, un sepulcro oculto contamina sin advertencia. Los fariseos se obsesionaron con la pureza, se convirtieron irónicamente fuentes de impureza. Y posteriormente vemos los ayes contra los intérpretes en el versículo 46 al versículo 52. Hay por imponer cargas. Cargáis a los hombres con cargas difíciles. Profundidad pastoral. La ley se convierte en un peso, en un cambio de vida. Falta de acompañamiento y misericordia en gracia. El ay denuncia un liderazgo que regula sin servir. Y el versículo 47 al 51,
una profundidad histórica. Honra tumba sin escuchar el mensaje es hipocresía histórica. Se venden a lo profano muerto para evitar obedecer al profeta vivo. El siguiente ay revela una religión que celebra el pasado, pero resiste el presente. Se quedaron en lo pasado, pero se olvidaban de que el profeta, el mayor, el personaje que había sido demandado, que había sido prometido, lo tenían allí. Y no alcanzaron, no entendían lo bueno que les estaba por suceder. Se quedaron en el viejo hombre. Y para cerrar como proceso, el último, Dios quitaste la llave de la ciencia en el versículo 52. Una profundidad teológica. La llave simboliza autoridad interpretativa. No es ignorancia, sino bloqueo deliberado. Esta es la ley. El ay más grave, líderes que impiden el encuentro con Dios. Lamento de un profeta. Juicios de un juez escatológico llevados a un urgente arrepentimiento. Jesús denuncia una religión que cuida lo visible, pero protege el prestigio. Administra la ley, pero pierde el corazón de Dios. Eso es lo que estaba cuestionando Jesús. Se habían olvidado que lo profundo, que lo que importaba no es poner cargas que no pudiera llevar el pueblo. Era cargas que no podían soportar. Se les olvidaron de alguna manera el amor que debían de expresar. Y es aquí donde les comentaba que me hizo una grande catarsis en mi vida pastoral y en mi vida de ser un ejemplo, porque si bien nosotros somos aquellos que debemos de ser ese ejemplo, me hacía esta pregunta: ¿mi casa es digna? ¿He sido un buen ejemplo? ¿He traído vida a mis hijos? ¿He sido ese reflejo de lo que Dios dice que tengo que hacer? Y Dios me mostraba que hay cambios que como líderes necesitamos hacer, porque nos olvidamos de la esencia de quién es Dios. Nos olvidamos de la profundidad. A veces nos casamos de las cosas religiosas que tenemos que hacer. A veces es más ese peso de lo que Dios me está hablando en amor, que tengo que tratar con la gente que está a mi cargo. ¿Sí? A veces se nos olvida, y me hacía esa introspección de poder decir: ¿en verdad estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? Y hace ratito que estábamos hablando allá arriba con los jóvenes acerca de llamado. En verdad este es mi llamado. En verdad estoy haciendo lo correcto delante de Dios. En verdad esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que Dios demanda. Y la verdad, hermanos, que anímicamente ha sido difícil. Ha sido difícil este caminar, pero entendiendo lo que Dios nos enseña en esta parte de la Escritura, sí, es que nos debemos de olvidar de lo religioso, de lo que posiblemente nosotros entendemos que estoy haciendo lo correcto, y entender que no es necesario poner más cargas, sino en amor acceder. Y con esto quiero concluir, hermano. Yo no sé qué estemos pasando. Yo no sé qué está sucediendo. Lo digo por mí.
Prometí no hacerlo esta vez. Con los jóvenes buscamos que haya unción. Ese ha sido una de nuestras principales tareas en nuestras reuniones. Bajar los recursos del reino. Bajar su entendimiento. Y hemos empezado de alguna manera a buscar su rostro. Pero han habido circunstancias que nos han orillado a estar en un estancamiento espiritual. Yo no sé cómo estés tú en familia. Yo decía, ¿esto qué tiene? ¿Esto trae alguna aplicación en mi vida familiar? Claro que sí. Porque como varones debemos ser los precursores de ser un buen ejemplo para nuestras esposas y para nuestros hijos. Yo no sé qué esté pasando en cada uno de nosotros, pero sí puedo concluir en mí. ¿Ha venido el temor? ¿Ha venido la duda? ¿Ha venido el sentirme no soy digno? Y estás haciendo lo incorrecto. Pero si tenemos un Dios que vence fortalezas, que quita todo miedo, y si viene el miedo, hace mucho tiempo entendí, adórale. Si viene duda, adórale. Si viene quebranto y lloro, adórale. Y hace mucho tiempo me cuestionaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Hice algo mal? Y es ahí donde entra la carga humana. La carga de sentirse señalado, de sentirse inmerecedor de la gracia. Pero si algo lucho con todas mis fuerzas, es entender que Dios me ve no como ustedes me miran, ni como yo los miro. Dios nos ve merecedores, con un objetivo, con una visión y con una unción. ¿Qué unción tienes? La que Dios te dio. No nos dio la de juzgar, ni la de señalar. Nos dio el don de amor. De que cada vez que invitemos a alguien en la mesa, lo conozcamos tal y como es. Ponte en pie.